¿Qué piensas cuando escuchas el nombre de Paco Stanley? Seguro te vienen a la mente sus bromas, su carisma y ese sentido del humor que lo convirtió en uno de los conductores más queridos de México. Pero también no podemos evitar recordar ese fatídico día, el 7 de junio de 1999, cuando su vida fue apagada de forma brutal. Sofía, bueno, en estos momentos nos dirigimos hacia el sur de la Ciudad de México, estamos volando sobre el periférico porque hubo un intento de asalto y parece que hirieron a una persona. Según reportes de la policía, la persona que murió a bordo de este vehículo es el señor Francisco Stanley. Ahora, ¿cuál fue la verdadera razón detrás de su asesinato? Muchas teorías han surgido, algunas relacionadas con el crimen organizado, o sea, con los cárteles que hay en México, otros con celos o venganza. ¿Cuál de ellas te parece la más creíble? Antes de entrar de lleno en este misterio, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas más videos donde exploraremos casos impactantes como este. Empecemos. Corría esa mañana el 7 de junio cuando Paco Stanley, como cada día, estaba en su programa una tras otra. Bueno, más tarde Paco y su equipo fueron a desayunar a la famosa taquería El Charco de las Ranas. Mientras esperaban a Mario Besares, que estaba en el baño, un comando armado abrió fuego contra la camioneta donde estaba Stanley. Lo que sí que ya es historia y ya muchos de ustedes lo saben. Pero ¿qué opinas? Mario Besares, que por casualidad estaba en el baño, ¿tuvo algo realmente que ver o simplemente fue una desafortunada coincidencia? Bueno, te contaremos todo desde el principio. Paco Stanley era más que un conductor. Había estudiado Derecho, Psicología y Mercadotecnia. Pero ¿sabías que en sus primeros años fue maestro de secundaria? Déjame te cuento. Para ponernos un poco en contexto de por qué alguien querría matar a una persona tan buena como Paco, o supuestamente buena, debemos hablar más de su vida. Es así que nos remontaremos al 3 de julio de 1942. En Ciudad de México nacería Francisco Jorge Stanley Albaitero, o mejor conocido como Paco Stanley. Cursó estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México, estudió Derecho, Psicología y Mercadotecnia, y en su juventud fue maestro de secundaria, la cual enseñaba literatura. Paco Stanley comenzó en la radio en 1969 en la emisora XEX AM, participando en noticieros y en programas capitanes infantiles, en el que interpretaba a varios personajes al lado de su sobrina, Rocío García Stanley. Aquí está transmitiendo XCBC, esto es Radio Picorete. Y escuchan la voz de su amigo Paco Pacorro, de los locutores, el Rorro y también el más cotorro. Y yo quisiera que esto no fuera radio para que vieran cómo vengo vestido hoy con un traje, un smoking. Su salto importante dio en 1974 cuando fue contratado por Televisa para el Canal 4, iniciándose en el programa Nuestra Gente, y después participó durante varios años en producciones tales como Alegrías de Mediodía, Divertidísimo, La Mujer Ahora y El Club del Hogar. Paco tenía un sentido del humor muy particular, el cual después perfeccionó y generó su propio estilo. El Club del Hogar era conducido por Daniel Pérez Alcaraz y Francisco Fuentes Magdaleno, y comenzó a transmitirse en el 52 para compartir junto a los mexicanos 40 años de humor. Era un programa de variedades en el cual pasaron varias celebridades. Todo está para que Paco siguiera evolucionando como comediante. Su carrera despegó en 1974 con Televisa y después entonces se volvió un ícono. Su estilo de humor y su capacidad para hacer reír a la gente fueron totalmente únicos y propios. Sin embargo, su vida también estuvo llena de rumores y controversias. Se especula sobre sus vínculos con el crimen organizado, como ya dijimos con los cárteles que hay en México. Incluso se decía que conocía personajes poderosos. ¿Vos qué crees?
Paco simplemente se encontraba en el lugar y momento equivocado, o había algo más detrás de la escena. Bueno, hay muchos rumores de por qué mataron a este personaje. Y si hablamos de teoría, una de las más comentadas es la que involucra a Mario Besares. En un programa en vivo, a Besares se le cayó una bolsa con polvo blanco, lo que desató aún más sospechas. ¿Fue un simple accidente o había algo más oscuro detrás de esa relación? Existen varias teorías acerca de por qué Mario Besares pudo haber querido quedarse con el puesto de Paco, aunque ninguna haya sido probada de manera concluyente. Aquí están algunas de las hipótesis más discutidas. Paco Stanley era el conductor estrella y líder indiscutible de los programas en los que participaba, lo que podría haber generado tensiones profesionales con Mario Besares, quien era su compañero en varios shows. Besares estaba en una posición secundaria y algunas fuentes señalan que pudo haber sentido celos por la fama y éxito de Stanley, lo que habría motivado un resentimiento. Uno de los rumores más controversiales es que Paco Stanley mantenía una relación con Brenda Besares, o sea, la esposa de Mario. Se especuló que el hijo de Brenda podría haber sido de Paco, lo que habría causado tensiones en la relación entre ambos. En varias ocasiones Stanley bromeaba públicamente sobre la esposa de Mario en sus programas, lo que alimentaba este rumor. Esta situación habría generado rencor en Besares, llevándolo a buscar la venganza. Otra teoría sugiere que Mario Besares tenía vínculos con el cártel y que pudo haber estado involucrado en el deceso de Paco. Según esta versión, Stanley habría caído en desgracia con el crimen organizado debido a deudas o rivalidades, y Besares, por su parte, habría tenido una motivación personal para cooperar con ellos. Un episodio que alimenta las sospechas es el incidente en el que durante una transmisión en vivo, a Mario Besares se le cayó accidentalmente una bolsita con polvo blanco. Besares se le entregó a Paco y quien reaccionó nervioso, lo que hizo que muchos especularan sobre el consumo o tráfico de sustancias ilegales entre ambos. Esto incrementó los rumores sobre la posible implicación de Besares en el crimen organizado. Otra hipótesis es que Mario Besares pudo haber sido presionado o amenazado por el crimen organizado para participar. La coincidencia de que Besares se encontraba en el baño durante el ataque ha sido vista por muchos como una señal de su posible implicación, o de que al menos tenía conocimiento previo de lo que iba a suceder. Aunque Mario Besares fue detenido y considerado sospechoso que Paco Stanley haya muerto, nunca se le pudo probar culpabilidad y fue liberado. Sin embargo, las teorías en torno a su posible motivación para atacar a Stanley continúan siendo un tema de debate y especulación en México. La teoría que Ismael el Mayo Zambada, uno de los líderes del cártel de Sinaloa, pudo estar involucrado en el deceso de Paco, es una de las tantas especulaciones que rodean este caso. Aunque no ha sido confirmada ni comprobada judicialmente, a continuación también te presento algunas razones por las cuales se ha señalado a el Mayo Zambada como posible responsable. Reciba un pequeño presente de su amigo Mayo Zambada de Culiacán. Estamos aquí presentes. ¡Rosa! ¡A la cabina! ¿A dónde va, señor? Va, bañito. Mejor que te... ¿Eh? 2 horas. Le estaba el tiempo, 2 horas. Oye, qué calor. Me quité el saco, perdóneme usted. Discúlpeme usted mucho a mí, pero me lo quité porque está haciendo un calorón. Aquí Hilario no ha puesto el aire acondicionado. Existen rumores que señalan que Paco Stanley tenía algún tipo de conexión, ya que sea por consumo o por vínculos directos con cárteles. En este contexto, el Mayo Zambada pudo haber considerado una amenaza o un problema. Se dice que Paco mantenía contacto con ciertas figuras, y esto pudo haberlo involucrado en rivalidades peligrosas. Tampoco se descarta el hecho de que pudo haber tenido deudas con personas peligrosas, lo que habría generado tensiones con figuras como el Mayo Zambada.
En el mundo del cártel, las traiciones o los incumplimientos de acuerdos financieros suelen tener consecuencias letales. Si Stanley estaba en deuda o traicionó a alguna facción del crimen, es posible que el Mayo o sus aliados decidieran eliminarlo. Otra hipótesis sugiere que la muerte de Paco fue un mensaje de poder o advertencia por parte del crimen organizado. El Mayo Zambada, siendo una de las figuras más poderosas del narco y de México, pudo haber utilizado el deceso de una figura pública, tan conocida como la de Paco, para enviar un mensaje claro a otros sobre el control del territorio o el poder de su organización. Ya todos saben que el narco en México ha estado plagado de rivalidades y enfrentamientos entre distintas facciones. Es posible que Paco Stanley, intencional o no, haya sido atrapado en el medio de una lucha de poder entre diferentes cárteles, y el Mayo Zambada, siendo una figura clave del cártel de Sinaloa, pudo haber ordenado un deceso como parte de una estrategia para consolidar poder, o eliminar a alguien que consideraba un posible riesgo. A pesar de que estas hipótesis circulan y parecen ser bastante claras y creíbles, siguen siendo solo eso, teorías sin fundamento sólido. Muchas de estas teorías provienen del ámbito de la especulación y el rumor, alimentadas por la naturaleza violenta y secreta del mundo del narco en el que se vive en México, así como por las conexiones posibles que Stanley pudo haber tenido con individuos vinculados a este mundo. En resumen de todo, aunque se ha mencionado la posible implicación del Mayo, la falta de pruebas concluyentes y la naturaleza especulativa de las teorías no permiten establecer una verdad definitiva sobre su participación, y sobre todo el caso de Stanley sigue siendo uno de los crímenes más misteriosos y debatidos en México. A pesar de todas estas teorías, una cosa es clara: Paco Stanley dejó una huella imborrable en la televisión mexicana. Pero ¿qué piensas tú? ¿Crees que algún día se sabrá la verdad completa detrás de este deceso? ¿Y qué pensás? ¿Cuál de todas estas teorías te parece la más convincente? La despedida de Paco fue multitudinaria y hasta el día de hoy su legado sigue vivo. Su familia y seguidores aún buscan respuestas.